a vos y a toda la audiencia, ¿no? Bueno, por fin pudimos, porque no nos podíamos reencontrar, pero bueno, Sí, bueno, siempre vale la pena insistir para contar estas historias. está bien, no hay problema. Carlos, vamos a contar a los vecinos porque, bueno, la primera cuadra de asfalto en Villa Langostura, ¿no? Cuando hoy que estamos reclamando tanto, pero bueno, cuando llegaste, ¿en qué año llegaste a Villa Langostura? 1972, en septiembre de 1972, a las 9:20 de la noche, frente al Automóvil Club y la estafeta postal que estaba ahí, donde está turismo ahora. Claro, donde está turismo. Bueno, y nosotros buscando Villa Langostura. Claro. Así que como ya estaba de noche, bajé del camión, le fui a preguntar ahí a dos muchachos que estaban en la estación de servicio. Uno de ellos era Miguel Barbayelata, Mirá. Miguel Pilón, como más Claro, conocido, claro, ¿no? tal cual. Estaba cargando nafta en un Rambler Classic celeste y blanco, me acuerdo como hoy. Y le pregunté a ver si estábamos bien en el camino que iba a Villa Langostura. Y me dice, ¿a dónde querés ir? A Villa Langostura. No, dice, pero la villa está más adelante, está contra el lago, pero no hay nada, dice. El pueblo en general, el movimiento está acá. Claro, porque la villa nació en el puerto, digamos. Claro. Entonces le digo, ya la flauta, ¿y cómo es la cosa? ¿Ustedes vienen por la empresa? Me dice, sí. Ah, dice, entonces vas a ir a la hostería que hay otro compañero tuyo, dice, que también vino para la empresa. Y un ingeniero. Así que bueno, dice, si querés, seguime, dice, y vamos hasta la hostería. Ah, mirá. Así que lo seguimos. ¿La hostería cuál era? Don Pedro. Ahí en la que está todavía. La que ahí está en todavía, en sí, el sí. Barrio 11. Claro. Entonces fuimos ahí, nosotros con el camión atrás, con la casilla, con un montón de porquerías cargadas para hacer el obrador, el laboratorio y todo. Llegamos a la hostería y bueno, fuimos y doblamos en la escuela, viste que la escuela todavía no estaba ni siquiera empezada, estaban las bases nomás. La escuela 104. Claro. El resto era todo bosque. Mirá. No había nada, estaba el colegio de las monjas, que hoy es Talita Cum, no sé, algo así. Claro, exactamente, sí que fue Talita Kunze. Claro, y en la esquina de Gallego no había nada, era todo baldío. Entonces, bueno, era de noche. No se veía nada, así que llegamos a la hostería, cenamos ahí, nos encontramos con el otro compañero, el ingeniero, cenamos ahí, dormimos ahí. Así que al otro día cuando me levanté, mi amigo, no había nada, lo más lindo que había, lo más lindo que había era el cerro. Estabas en el centro de Villa Langostura. ¿Cuántos habitantes había? ¿Tenés una idea más o menos en ese momento? Mirá, creo que en el censo del 70 había algo de 1500, 1700 habitantes. Claro. Y bueno, a partir de ahí yo lo único que miraba era el cerro. Y digo, en algún momento voy a subir ahí. No sé, era una corazonada. Que lo logramos. Lo logramos después en diciembre, el 24 de diciembre del mismo año, o sea, 3 meses después, subimos con otros 3 compañeros, 4, A conocer. y lo subimos por la cortada de acá adelante, donde está el Chateaubriand, ¿viste? Ah, sí, claro. Nos subimos por ahí. Llevamos un espejo, llevamos una soga, llevamos herramientas, y pusimos un espejo allá arriba con los nombres nuestros. Y bueno, lo plantamos ahí, que en una oportunidad, según como bajaba el sol, reflejaba el espejo y se veía un poco el reflejo mirá. del espejo. Pero bueno, después el viento se lo llevó. Claro. Ya. ¿Y cuál fue la primera cuadra que hicieron de asfalto acá en Villa Langostura? ¿Te acordás? No, sí, el primer tramito de pavimento que se tiró fue frente a Gendarmería hasta la escuela. Ah, y ese tramo ahí, acá en Nahuel Huapi, digamos, la segunda Claro, cuadra, donde está el claro, banco. claro. Pero después, bueno, se siguió desde la avenida, o sea, desde el puente, se fue haciendo todas las excavaciones, las compactaciones, se armó toda la estructura para el cordón cuneta, se tiró ripio, se tiró piedra, se armó la cantera, que hoy es la avenida Pascoto. Claro, que había una laguna ahí que se Claro, había hecho justamente pero por... sí, pero eso se hizo después cuando ya se terminó la obra. Ah, Porque la cantera se armó de ahí, de la avenida hasta donde está el juzgado. sí. Hasta ahí, eso fue todo cantera.
Porque, digamos, ustedes, ¿que era una empresa contratada por la provincia o por el gobierno nacional? No, era nacional. Nacional, claro. Claro, era Miguel Ángel Bercoff. Claro, la empresa. Claro, la empresa. Nosotros habíamos estado en San Antonio trabajando con Babic Bercoff. Estaban asociados. Cuando salió la licitación de acá, Bercoff ganó la licitación y ahí nos seleccionaron a 5 o 6 pendejos. Porque eran ¿Cuánto? pibes. Claro, porque ¿qué edad tenías cuando viniste? 19 años. 19 años. Era re jovencito. Y cuando viniste acá, ¿para cuántas cuadras vinieron originalmente? Nosotros venimos a hacer esos 3 kilómetros 700 desde el Puente de las Piedritas hasta el muelle, hasta los 2 muelles, ¿va? Ah, el original que hizo toda la vueltita hasta Todo, abajo. claro. Así que se empezó con los cordón cuneta, se compactaban todos los tramos y se empezó a tirar asfalto, creo que un año y pico después, ¿eh? No fue así tan rápido. Claro. Porque hubo mucho que mover, había mucha arena volcánica. En la zona del Automóvil Club hacia el Banco Francés, que es hoy, Sí. eso era todo mallinoso. Entonces uno entraba a compactar y se iba todo para abajo. Así que metimos 60 camionadas de piedra bocha con ripio mezcla que se sacaba ahí de la cantera, porque había zaranda, había máquina, había... Claro, todo, ¿no? Se hacía todo ahí. O sea que la avenida Rayán no era prácticamente nada, ¿no? Había un bulevarcito, no sé si tenía 1 metro. El mismo bulevar que está en el medio, Ajá. era todo tierra. Todo tierra era. Y había poco negocio, supongo. No había nada, habían 2 o 3 casas, estaban de Rogel, donde está la Galería Grande, había una casa ahí que se alquilaba, que era de la señora Barbacelata también, no me acuerdo cómo se llama, Ñato le decían. Ajá. Así que, bueno, así se empezó, se compactó. La parte más complicada fue esa, que hubo que echar muchísimo ripio y ripio. Se hizo la alcantarilla, viste que pasa un arroyo ahí. Sí, claro. Se hizo una alcantarilla grande, importante, y ahí seguía el arroyo, salía para allá abajo, para el lado de la ¿Cómo escuela. era la vida en ese momento en Villa Langostura? Porque supongo que de noche se cortaba la luz, ¿no? ¿O no había luz? No, sí, cuando nosotros llegamos ya había luz toda la noche, pero Ah. un tiempito antes se cortaba la noche, a las 12 de la noche se cortaba. Claro. Pero eso era cuando todavía la central estaba allá abajo en Villa. Ah, y acá estaban en el centro, ahí en Y el acá, Consejo claro, acá Liberante. cuando se trasladaron para acá, que no hacía mucho que se habían trasladado, se generaba toda la noche. Que no era Lepén 24 todavía. No, era agua y energía. Agua y energía. Agua y energía. Cuando surge la elección del 83, que se volvió la democracia, ahí entre Trimarco, que era el gobernador, y Felipe Zapata, firmaron el convenio para traspasar lo que era agua y energía a la provincia, que se tenía que hacer cargo la provincia, Y ahí nace Lepén. y ahí no se le pega. Ahí nace Lepén. ¿Y cómo eran, vos eras joven, digamos, cómo eran los fines de semana? Porque decís, bueno, trabajo todo el día, qué sé yo, pero en un pueblito así como ese, en este momento, ¿qué te acordás de aquellos años? Y no había casi nada, no había ningún negocio. Estaba la Flecha abajo, en la villa, estaba Salamida, estaba el viejito Gómez que tenía la panadería Sí, acá sí. en la Retama. Después, el kiosquito de Dina Salazar, Ajá. la ferretería de Álvarez, Raúl. Sí. Bueno, después para allá estaba la hostería Don Pedro Y los fines de semana que había deporte, porque estaba el Club Angostura, ¿no? Sí, el Club Angostura siempre existió, está la misma cancha que está ahora en el Calafate, Claro. eso era césped natural Sí, era de césped natural, tal cual. y Sí. la utilizaban cuando Champier estaba en el apogeo de motocross. Se hacían las carreras de motocross ahí. Ah, sí que lo viviste esa época. Sí, por supuesto, 74 por ahí. Que sería 73, digamos, sería una gran atracción, porque el Sí, motocross en su momento era una tenía- cuesta, era algo nuevo en el país, o sea, no Ujú. solamente acá en Villa Langostura, Sí. ¿no? Que fue como la cuna del motocross. Venían grandes campeones,
era un atractivo impresionante. Te movilizaba todo. Sí. Y ahí decidiste, bueno, me quedo acá en Villa La Angostura, ¿te gustó la vida así o el trabajo te fue dejando? ¿O por cómo nació tu vínculo con el EPEN? Porque todos nosotros te conocimos a través del EPEN, ¿no? En el EPEN yo recién 11 años después. Ah, 11 años después. Sí, porque yo había puesto una gomería también en sociedad con un socio, medio hermano que yo tenía. Pusimos una gomería ahí al lado de los amigos, Ajá. del restaurante. Sí. Eso en realidad la casa era mía. Ah, mirá. Pero hemos tenido algunos inconvenientes con él, entonces se nos quemó la casa también ahí. ¿Se quemó? Sí, se nos quemó una casita cuando recién nos habíamos casado con Graciela. Habíamos instalado ahí la casita de madera atrás, la gomería estaba adelante, un lindo galpón. Eso fue en el año 78 más o menos, que pusimos la gomería y se nos prendió fuego la casa en junio del 79. Se nos quemó todo, nos quedamos en Pampa y la Vida. Que ¿no? agarró una estufa de leña, supongo Sí, yo, ¿no? sí, una salamandra. Una salamandra. Nosotros nos fuimos al cine porque había cine en ese tiempo, así que... ¿A dónde ves cine? Y en la cooperadora policial. Ah, La mirá. daba del Ciancio. Ah, mirá, vos no sabías eso del cine. ¿No? No, Sí, lo del cine no lo sí, sabía. Bueno, íbamos justo, nosotros fuimos a ver con Graciela Aeropuerto 77 esa noche. Así que nos fuimos al cine y a los 10 minutos llega el vecino Toledo que vivía ahí al lado. Sí. Carlitos Haas, se te quema la casa. Oh, quise morir. Que cuando llegamos estaba todo envuelto. No quedó nada. Así que al otro día dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Con mi mujer le dijimos, ¿qué hacemos? Nos vamos. No teníamos documentos, no teníamos plata, no teníamos ropa, no teníamos casa. Así que estábamos a punto de irnos. Pero, ¿qué sucedió? Que la gente empezó a amontonarse y nos entraron a donar cosas. Y Mirá. nos llenaron de materiales, de ropa, algunos hasta nos dieron plata, otros nos alojaron en sus casas. Claro, porque no tenía ni dónde vivir. No teníamos nada y nos queríamos ir, y en realidad nos queríamos ir. Sí, porque aparte una situación traumática Ay, terrible. sí. Así que bueno, al final decidimos quedarnos. Graciela consiguió trabajo en Cumelén, yo seguí trabajando en la gomería. ¿Y en el mismo lugar volviste a construir? Y en el mismo lugar, claro, un poquito más al costado, y hicimos la casa porque nos llenaron de materiales, bloques, cemento, arena, Mirá, hierro, todos chapa, los vecinos colaboraron. todos los vecinos. Y no sé si te acordás que en Inalco estaba el criadero de perros Sí. de los San Bernardo, y bueno, don Quince en esa época, que era el jefe de ahí, nos trajo media camionada de hierro. Armamos todas las columnas ahí con mi medio hermano, todo. Hicimos la casa de material y bueno, nos quedamos. Y empezó Tuvimos de que hacer vuelta. documentos, tuvimos que hacer todo de nuevo. ¿Viste? Graciela estaba embarazada de 6 meses. Encima, ¿no? Y después dijimos, bueno, si nos quedamos... ¿Cuándo pasó esto? Claro, ¿Cuándo pasó el incendio? claro. Y bueno, al final lo superamos. Vivíamos un poco a los tumbos de casa en casa porque la gente nos prestaba casa. O sea, pues no es tan fácil Después- construir una casa, habrá yo, y cuando Claro. cuando llegó el invierno, o no. Claro, y mientras tanto la empresa me facilitó una casilla rodante. Así que la metimos atrás de la gomería y ahí vivíamos con Graciela. Bueno, Hasta pero igual que fue nació el nene. un periodo sacrificado. Sí, cuando nació el nene. Ricardo, estamos hablando. Ricardo, Que ya estuvo acá la semana pasada, el Ricardo, 79. el jefe de los rescatistas, ¿no? Claro, él nació en septiembre del 79 y bueno, fue muy duro, la verdad fue durísimo y bueno, después hubo una época que nos fuimos igual porque alquilamos la casa y la comería y nos fuimos a Bahía Blanca. En realidad Graciela se quedó con el nene en Bahía Blanca y yo me fui a Buenos Aires con la empresa de vuelta porque me volvieron a contratar como camionero y me fui a Tucumán. Vos no sabés lo que era, en febrero
De acá a Tucumán. No, 50 grados de diferencia pasó más o menos. terrible. A Maicha del Valle fui. Así que estuvimos ahí como 15 días y bueno, de ahí volví a Buenos Aires. De Buenos Aires me tomé un fin de semana, me vine a Bahía Blanca a ver a mi mujer y a mi hijo. Y se me cayó el alma porque mi hijo me desconoció. Así que lo quería tomar y lloraba, me despreciaba, ¿viste? Yo digo, pero qué cosa, ¿no? Así que le digo a Graciela, luego, voy a renunciar y me voy a venir acá a ver qué podemos conseguir. Así que volví a Bahía Blanca, renuncié en la empresa, me pagaron el fondo de desempleo y con eso subsistí más o menos 15, 20 días y empecé a buscar trabajo. Empecé a buscar trabajo y me metí a todos lados. Yo lo que quería era laburar y tratar de quedarme ahí con mi familia, ¿viste? Porque aparte era muy joven, ¿qué edad tenías? Y 23, 24 años, Claro. 25, entre 24, no, 25 años, creo que 25, sí, 79, 72 tenía 19, 25 años. ¿Y cómo se te ocurre decir, bueno, vuelvo otra vez a Villa La Angostura? Porque habías vivido una situación Sí, porque... dura, digamos, ¿no? Sí, porque se terminó el contrato del alquiler. Mientras yo trabajaba en Bahía Blanca, la gomería y la casa estaban alquiladas y se venció en el 81, se venció el contrato y nos volvimos. Ah. De vuelta acá y nos instalamos acá. Ah, acá. Y ahí bueno, empezaste. ¿Y cómo surgió esto de eso, entrar pero en Nepel? porque la empresa me volvió a contratar. O sea, Ah, la empresa te yo volvió a me contratar iba, acá, volvía, claro. me iba y volvía. Bueno, porque evidentemente era una buena persona, porque para que te era contraten qué sé tantas yo, veces. me parece que era un elemento bastante necesario porque yo hacía de tractorista, de maquinista, de camionero, de manejar la planta hormigonera, recibir el asfalto, los camiones con con el hormigón. ¿Y cómo era la vida en ese momento cuando viniste? Por ejemplo, no, la ruta no estaba, la ruta asfaltada. No, era todo ripio. Todo ripio. Ya era duro ir a Bariloche, digamos, cuando Sí, llegaste. sí. ¿Y el teléfono? ¿Había teléfono? No había teléfono, había que ir al correo abajo en la villa, pedir turno para poder hablar a Bahía Blanca, por ejemplo, o Pedro Luro para hablar con mi gente, con mi familia. Y ¿Turno? había- ¿Cómo decís turno? Y claro, porque te anotaban y te decían, bueno, a las 4 de la tarde vas a poder llamar, hablar con tu familia. Ibas al mediodía a pedir un turno y te lo daban para las 4 de la tarde recién. Ah. Así que tenías que ir ahí Claro, era con por operadora, supongo yo, Claro, no con las cosas. era, sí, con operadora. Y estaba, yo me acuerdo, estaba Don Baeza, estaba Martín, estaba Espinosa, Claro. García, toda esta gente grande, ¿viste? Que hablando de gente grande, yo me he hecho amigo de todas las personas mayores de acá de Angostura, los Barbayelata, los Tiernos, los Rolando, Salamida, ¿viste? Toda esa gente grande que Que han sido pioneros. me adoptaron como, no sé, como un hijo más, ¿viste? Bueno, Porque- pero que llegaste en esa situación acá. Sí, y qué sé yo, me querían mucho todos, todos. La verdad que los Matías, no sabés, Ah, don Matías, sí. los Matías, era, hola Carlito, ¿cómo está? Me acuerdo, abrazaban. me acuerdo, don Matías, sí. Estaban los Matías, los Barbayelata, los Rolando, los Baeza. O sea que fue una linda época, Me estoy olvidando de Sí, muchos, pero pese a haber vivido una situación tan complicada, tan delicada, tan traumática a veces, sí, fue una linda época sacrificada, supongo yo, Sí, porque sí, estoy sí, hablando sí. de que habría un montón de necesidades que por ahí, claro. viste que hoy nosotros tenemos la comodidad de hoy fui a Bariloche, vine un rato, qué sé yo, pensé que nevaba, Sí, bueno, pero nosotros en esa época, si yo me nevaba, acuerdo totalmente aislado. Don Tierno, que tenía un camioncito viejo, un De Soto creo que era. Un De Soto, sí. Sí, y viajaba a Bariloche con esos caminos hechos, pero huila y angosto, ¿viste? Iba con motosierra, con hacha, qué sé yo, porque siempre se caía algún árbol, tenía que cortarlo, abrir camino. Y hoy te pones a charlar con los hijos y nos hemos hecho muy amigos con Luis, con Héctor, más todos los Tiernos. Y charlamos de esa época y sí. Claro, porque Hacían eso. tengo entendido que también los arroyitos que bajaban, digamos, solían romper Sí, el camino exacto.
Y te llegaba y te encontraba con que Sí, te habían sí, hecho sí. una huella y veía que otra vez tapa con una Sí, pala para sí. pasar el camión por el otro lado. Sí, yo cuando llegué por O sea que primera salía a un vez- horario y no sabía qué horario llegaba. Claro. Nosotros cuando empezamos a bajar el asfalto antes de la 237 llegaba hasta donde está la planta nueva de Lepén ahora, y antes de llegar al lago, Sí. hasta ahí llegaba el pavimento, antes. Hasta ahí llegaba el pavimento, pero estaba muy deteriorado. O sea, la recta de Jones para allá estaba más o menos, pero de la recta de Jones para acá, hasta ahí abajo, era un desastre. Tenías que andarlo volantazo. Hasta que lo levantaron todo. Cuando lo levantaron todo, bueno, era todo ripio. Todo Ripio. todo ripio. ¿Y qué hacías? Por ejemplo, decías, bueno, vamos un fin de semana a Bariloche o... No, No. no. Porque era muy complicado, supongo yo. Y sí, ¿Cuántas horas tardaba? Ni hablar de ir a Chile, supongo yo, ¿no? Generalmente no, tampoco. Generalmente nosotros cuando nacieron las Meji, las nenas, tuvimos que llevarlas al médico a Bariloche casi toda la semana. Y teníamos un Peugeot 404, 69. Era un suplicio para llegar a Bariloche y volver a todo camino de tierra, ripio, un poserío terrible. Y en una vuelta, cuando veníamos de vuelta, nos pasó una camioneta, nos rompió parabrisas. Así que Graciela con los chicos se vino con una camioneta, creo que era Bilurón, y la trajo y yo me vine sin parabrisas. Claro. Nos cruzábamos con los camiones, era un tierral. Y donde se trabajó mucho también en la gomería fue con los camiones que traían madera de Chile, ¿viste? En esa época. Los camiones traían madera de Chile. Claro, y la llevaban a Bariloche, ahí que estaba el depósito de la aduana, Ajá. pero venían camiones, Ah, mira, el negocio era vender, traer madera de Chile y venderla acá. claro, traían la madera de Chile y yo tenía la gomería y laburaba como loco, solo. Claro. Y después, ¿en qué momento, porque nosotros, recién lo dije hace un ratito, te conocemos todos por tantos años de Lepén? ¿Cuántos años estuviste en el Lepén? 31 años. 31, por eso, no me equivoqué. ¿En qué momento entras a Lepén? Cuando nace prácticamente la empresa, cuando nace la empresa provincial. Bueno, claro, sí, ahí cerquita, 2 meses. Graciela se fue con su embarazo medio múltiple que tenía, se fue a Bahía Blanca en diciembre y yo me quedé solo en la comería y había ocupado un pibe de ayudante. Hasta que un día llega Riecher, Pablo, con un ingeniero de Neuquén a verme. Me dice Riecher, mira Carlos, venimos a verte para invitarte a que vayas a trabajar con nosotros ahí en la usina. Le digo yo, ¿por qué yo? Le digo, no entiendo nada yo de tema ni de generación, ni de electricidad, ni nada por el estilo. No, dice Riecher, yo te conozco porque sos muy trabajador y sos una buena persona, así que quiero que vengas a trabajar con nosotros. ¿Y la usina dónde estaba en ese momento? Ahí es donde está el Consejo Deliberante hoy. Ok. Y yo estaba enfrente, ahí en la Claro, galería. estaba media cuadra. Así que le digo, bueno, y depende, le digo, cómo paguen. Porque yo acá tengo un ingreso, si bien no es fijo, pero tengo un buen ingreso con mi trabajo. Pero si hay un buen sueldo, por ahí probamos, qué sé yo. Sí, meta, vaya, lo espero allá, qué sé yo cuánto. Bueno, eso fue, no sé, habrá sido el 15, 18 de enero, ¿viste? Y yo tenía mucho laburo en la comería, así que no iba. Hasta que un día estaba aliviado, digo, pucha, me voy a cruzar a ver qué pasa. Así que cuando llegué allá y estaba la generación, había 2 muchachos de San Martín, de comisión, ¿viste? Porque no había personal. No había acá. personal, claro. Así que me hablaron ahí, me dijeron, mirá, esto es así. Bueno, digo, bueno, voy a probar. ¿A qué hora vengo mañana? Bueno, véngase a las 2 de la tarde y hacemos turno. Bueno, listo. Así que al otro día, 26 de enero del 83. ¿Te acordás la fecha y todo? Sí. A las 2 de la tarde empecé a trabajar ahí. Y hasta las 10 de la noche hacíamos 8 horas Claro. de turno. Pero en ese momento, digamos, ¿era normal el servicio de eléctrico cómo era? ¿O ya estaba todo tendido? Ya todo No, generábamos con un solo motor, 90 kilos,
85, 90 kilos, la máxima eran 120. No había más, no había más, había poco alumbrado público. Claro, había, por eso, porque no sé cuánta obra pública había por ese momento. no sé si habrían 100 medidores en todo el pueblo, 120, ponerle. ¿Y el resto de la gente? Pero no había más, no había más. No sé cómo se manejaba el resto de la gente, pero Claro. era muy poco lo que se generaba. Lo que sí consumían mucha energía eran los aserraderos. Estaban los Meyer, por ejemplo, que tenían aserraderos, estaba Don Soto, estaba Madesur. Claro. Todo eso consumían mucha energía, entonces ahí en el día había que tener 2 o 3 máquinas puestas. Y bueno, y ahí así arranqué. Después cuando hicieron la central nueva, también operábamos con las 2 centrales. Y eso fue en el 80 y pico, ¿no? En el 88. Sí. En el 88 nos trasladamos para allá. Eso fue de Pedro Salvatori, puede ser. Pedro Salvatore, Sí. exactamente. Y bueno, nos mudamos para allá, trabajábamos en paralelo con las 2 centrales. Que habrá sido, supongo yo, como un lujo terrible, porque semejante central, después de estar ahí en ese lugarcito, Sí, ¿o no? Sí, era un chiche, todo lo que hicieron allá era un chiche, pero los motores eran un desastre. No se podía confiar en los grupos eso porque eran españoles, huascos. Y tenía que estar un mecánico permanentemente ahí haciéndole mantenimiento porque o se rompían los inyectores o reventaban los caños o... ¿Pero eso porque había mucho consumo o no? Porque era berreta, digamos, si no eran malos. motores nuevos eran. Y bueno, después habían 2 Stork, terribles cilindros así, grandotes. Con esos tirábamos la carga y hasta que pudimos sacar los Burmeister acá de la central vieja. Había un MAN, 2 MAN había, y esos se los llevaron uno a Luminé y el otro a Chosmalal. Quiere decir que en toda esta transición, desde haber llegado para hacer el asfalto a la primera cuadra, ¿no? Con 19 años, a hoy, has vivido toda la transición de Villa Langostura. Sí. Y encima por tu trabajo, supongo yo, ¿no? Del EPEN, que van, recorren, ustedes van una cuadra, una línea, como que has visto todo el crecimiento por todo, digamos, ¿se entiende lo que digo? Sí, o sea, correcto. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Te duele a veces ver hoy Villa Langostura como está? ¿Es necesario el desarrollo? ¿Qué sensación te da vos para que lo viviste de un punto a hoy? Claro, el tema hoy por hoy no acompañan los servicios con el crecimiento. Porque se hacen muchas publicidades que Villa Langostura, que es una maravilla, que la gente que venga, que haga turismo, qué sé yo, pero los servicios, estamos mal de servicio. Atrasamos 20 años. Claro, en aquel momento sobraban, te estoy diciendo que en la central vieja nosotros trabajamos con un motor, había 4 disponibles. Y generábamos con 1, 2 como máximo. En el día sí, metíamos la máquina grande, que era un MAN, pero había servicio de sobra, había agua también, se podía derrochar hasta agua, ¿viste? Y eso empezó a quedarse, y hoy por hoy el EPEN, tengo entendido de que tiene todo el equipamiento alquilado, no es propio. Lo propio que tienen está metido adentro del edificio, pero está fuera de servicio. Claro, exacto, lo que anda, lo que está afuera. Todo lo que está afuera es todo alquilado. Lamentablemente es así. Entonces no. Qué triste, digamos, ¿no? Porque todo eso por una parte del servicio, pero por otro lado también el crecimiento de la infraestructura general, porque también hay barrios que se quedan sin agua. El tema del asfalto es un drama porque imagínate que estamos hablando de 3 kilómetros y pico hace 50 años. Sí, claro. Si fuéramos así en esa proporción, hoy tendríamos que estar todo asfaltado, como Junín, no sé, o San Martín. Todas las calles tendrían que estar asfaltadas. Tal cual. Sí. Pues nosotros hicimos esos 3.700 metros, tardamos casi 5 años para hacer 3 kilómetros 700. Se podía, está bien, se podía trabajar de septiembre a abril. Después el resto había que
mudarse, nos íbamos siempre a Buenos Aires. ¿Y qué te acordás de los inviernos, eso, los primeros años? Durísimo, durísimo, 60 centímetros de nieve. Ah, mucho más que ahora. Sí, cuando estaba ahí en el obrador que teníamos, donde estaba el Club Correntoso, no sé si te recuerdas. Sí, ahí arriba, sí. Ahí se armó todo el campamento de la empresa, ahí había casillas rodantes, estaba la maquinaria, había galpones mecánicos, y hasta que una nevada que nosotros justo, a mí me trasladaban a Buenos Aires, y cuando llegamos a Piedra del Águila, nos enteramos de que se había derrumbado el depósito, el galpón, el club, lo que era el Club Correntoso en ese tiempo, al lado de la casa de Rocha. No sé. Sí, sí, sí. Y bueno, y había 60 centímetros de nieve esa vuelta. Nos enteramos por la radio del camión. ¿Y volvieron? No, nosotros seguimos viaje. Ah, No, nos fuimos a Buenos Aires y allá pasamos todo el invierno en Buenos Aires trabajando en la Ford, haciendo playas de estacionamiento, calles, en la fábrica misma. claro, con la misma empresa. Digamos. Pacheco. Sí, con la misma empresa. Quiere decir que los inviernos, claro, porque en ese momento toda la calefacción era leña, ¿no? Sí. Acá solamente en invierno quedaban los albañiles, los maestros albañiles, digamos, oficiales, Sí. que hacían la vereda, hacían las losetas, hacían los muros de contención que hay, eso todo lo hacían los albañiles. No, por ejemplo, yendo para el hospital, ahí, eso que están ahí. Todos los muros, las veredas, cordón cuneta, o sea, nosotros hicimos desde cero a lo que hay, todavía. Todavía. Esa es la palabra, todavía. Sí. Así, hace 50 y pico de años, imagínate que esos paredones que son cemento puro. Y están intactos. Y están buenos, sí. Sí. Teníamos la planta puesta ahí de donde está el hospital nuevo. Claro. Ahí teníamos la planta de hormigonera. ¿Y hoy cómo ves el futuro de Villa Langostura? Y medio caótico me parece, porque si no toman riendas en el asunto de mejorar los servicios, se va a complicar. Se va a complicar porque hay mucho crecimiento, hay una explosión de crecimiento y los servicios se nos están quedando cada vez más atrás. Si hoy por hoy tenemos servicios de internet, tenemos cable, tenemos calles, no sé, pero servicios. Sí. Bueno, fíjate que hace 3 semanas atrás, que podríamos haber estado en un pico de temporada, nos quedamos sin luz, sin gas y sin agua. Sí, ¿viste? Y vos, yo pensaba, ¿no? Cuando pasó todo eso, porque bueno, ya volverá. Pero un turista que viene acá y paga 70, 80 dólares una cabaña, una habitación, y se encuentra, no tengo luz, tengo. Sí. Si se queda sin gas también o luz, se queda sin calefacción, porque viste que andan con caldera, entonces Claro. o sea, se quedan sin agua ni te cuento. Sí, Entonces, sí. son situaciones que no puede pasar esto en el 2025. No, pero bueno, realmente está pasando. Yo lo que veo es que si siguen haciendo los edificios que están haciendo, las excavaciones que están haciendo, el crecimiento de hostería, de departamentos y todas las cosas, y si no agregan servicio, nos vamos a quedar, en algún momento nos vamos a quedar sin servicio. Claro. El mismo pueblo. Sí. Que aparte ni siquiera hay anuncios de que haya algo inminente, ¿no? Porque evidentemente no. Lo otro, mientras lo vemos permanentemente, que siguen construyendo y desarrollando permanentemente, no vemos simultáneamente que la parte privada, el Estado, no vemos que ni siquiera hay anuncios de que se vaya a hacer algo importante. Mira, nosotros nos hemos recorrido mucho en estos últimos 11 años que estoy jubilado con Graciela, nos armamos un motorhome y hemos recorrido un montón de kilómetros y nos hemos encontrado con algunos pueblitos chicos, hermosos y les sobra servicio. Tienen asfalto, tienen agua, tienen luz, internet, todo, televisión. Y acá estamos, no sé. Se me terminó el tiempo. Carlos, un placer haber charlado contigo. Bueno, está tu señora también aquí escuchando el estudio, y un placer haber compartido esta historia de tantos años, ¿no? Y todo escucharte desde que había tan poquito habitantes, la primera cuadra de asfalto, bueno, el nacimiento de Le Pen, ser parte de Le Pen, ¿no? Que uno la quiere, porque la empresa de acá, digamos.
El videocable. El videocable. Así que bueno. Nació en mi casa, no sé si sabía el videocable. Ah, no sabía. Sí, sí, ahí se instaló una antena parabólica en el año, para el Mundial 90, se instaló la antena ahí en casa, con unos dos amigos que se juntaron para poner el videocable, y habíamos planificado ahí de hacer un circuito cerrado en el barrio. ¿Viste? Mira. Después no sé qué pasó entre ellos y bueno, no se llevó a cabo. Tuvieron problemas después estos dos muchachos, hasta llegó la justicia a casa a requisar los materiales que había. Mira. Y después, en ese interín, aparece Patricia Conti a buscar a Graciela para que le haga un cartel. ¿Y quién fue con ella? Don Medina, Alberto Medina. Sí. Y vio todo el aparatejo ahí y dice, ¿y esto qué? ¿Van a poner videocable? Y no, estábamos ahí viendo, qué sé yo. Y así que nos pidió la dirección de esta gente, se contactaron con ellos y bueno, compraron. Y ahí nació. Eso, y ahí trasladamos la antena que estaba en mi casa, la trasladamos ahí en la Fucsia. Claro, donde estuvo ahí tantos años. Sí. Carlos, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo escuchaba, era Carlos Haas, que nos estaba dando un pantallazo de estas historias que traemos siempre aquí para compartir con todos los vecinos, aquellos que son pioneros, familias y los hijos de quienes forjaron esta hermosa Villa La Angostura, y para los que vinimos después o los que vinieron más tarde incluso, que conozcan parte de los pioneros y quienes hicieron las raíces y las bases de esta Villa La Angostura que todos nosotros disfrutamos.